20:10. Seguimos, por supuesto, con la información. Hoy es un día muy especial. Beatriz Paredes, la senadora de la República, ha aceptado venir al estudio y para mí es un privilegio conversar con ella, porque además tengo como 12,000 conversaciones abiertas con ella de Brasil, México y de lo que viene. Senadora, un privilegio, ¿verdad? Leonardo, para mí un honor estar con un periodista al que respeto y al que valoro. Muchas gracias. ¿Cómo llegamos este año, el primer año de la administración López Obrador? ¿Cómo siente al país, senadora? Yo creo, en primer lugar, que una parte del país está desconcertada, desconcierto en una parte del país, porque esperaban otras cosas o esperaban más cosas positivas y no se han presentado como las esperaban. Creo que otra parte del país está temerosa, porque por primera vez en mucho tiempo se utiliza la tribuna pública para estigmatizar, aunque no haya muchos elementos de comprobación, o que después se olvide, o que después se ignore que se dijo eso. Y creo que otra parte del país está tratando de sostener un entusiasmo más por lo que creen que por lo que está sucediendo en la realidad. Diría que me parece que tenemos un grado alto de confusión. Un grado alto. Decía usted en un muy notable discurso en tribuna que en el pasado hemos tenido estos enamoramientos con los presidentes, que no es algo totalmente nuevo. Por cierto, el Financiero publicaba el comparativo, y bueno, pues tenías un Calderón 4 puntos arriba, Salinas de Gortari en su segundo año de gobierno era el amado del pueblo. Que estos, digamos, enamoramientos son pasajeros, pero mucha gente me dice, senadora, ojo que han cambiado 30 leyes en el Senado, o sea, han cambiado 30 artículos constitucionales en lo que va de esta legislatura, y hay varios órganos autónomos que están en riesgo. Esa sería, digamos, la gran diferencia. No es un enamoramiento normal el que hemos tenido en el pasado, y corre riesgo efectivamente el equilibrio de poderes en este país. Yo creo que en los últimos años se hizo un esfuerzo porque hubiese un mayor equilibrio entre poderes. México es un país que ha tenido un nivel de presidencialismo brutal. Y nos hemos enamorado de los presidentes, ¿no? Porque somos presidencialistas. ¿Cuál ha sido el presidente más querido? López Mateos. Más que López Portillo en su inicio. López Portillo era queridísimo. En su inicio, pero... Sí, como al año, digamos. 2 años, además el discurso de toma de posesión de López Portillo fue prodigioso, fue un gran discurso. Pero López Mateos es un presidente que le gustaba a la gente que fuera a los toros, le gustaba a la gente que era un gran orador además. En fin, pero el presidencialismo mexicano es consustancial al sistema del siglo XX. El esfuerzo de todos los democratizadores de cualquier signo, de izquierda, de extrema izquierda, de centro derecha, de centro, del interior del PRI, en fin, fue ir acotando al presidencialismo, fue Las autonomías tuvieron esa lógica, ¿no? Y una lógica de mejor funcionalidad de los temas que iban a abordar. En ese sentido es clave para mí señalar que hay una especie de regresión, una especie de nostalgia de ese presidencialismo todopoderoso, unipersonal, en donde solo una figura brillaba en el horizonte. Que es un poco infantil como cultura política, decir, esta idea de que el inquilino de Palacio Nacional, iba a decir de Los Pinos, pero ya no, nos va a cambiar la vida a todos, o sea, que depende de que el presidente sea bueno para que este país funcione. No, es un poco infantil todo. Y mágico. Y mágico. Es retornar al pensamiento mágico. Cuando se ha hecho todo un esfuerzo. Que no sé si sea peor, infantil o mágico. Se ha hecho todo un esfuerzo para que sea la racionalidad, ¿no? Creo que uno de los grandes temas es si a los mexicanos nos gusta o no enfrentarnos a la verdad. A veces la verdad es muy dolorosa. A veces disfrazar la realidad de colores tenues, de colores pasteles, para que no se vea el rojo gravísimo, profundo, oscuro de la sangre, a veces funciona. Entonces,
Creo que nuestra relación con la verdad es uno de los temas que en este momento valdría la pena profundizar en ella. Valdría la pena. Pero siente que hay peligro a las autonomías. O sea, está el tema de la comisión y ahora mucha gente me pregunta, oiga, cuidado con el INE porque hay, bueno, pues ahí están las propuestas, ¿no? De crear las presidencias rotativas, es decir, debilitarlo o por la vía presupuestal o por la vía de la destitución o la modificación legal. ¿Ve peligro ahí? Desde luego, pero hay algo incluso más dramático, el acotamiento de la Suprema Corte. Más dramático que lo del INE. Es otro poder, es el poder responsable de la administración de justicia. Y la construcción del robustecimiento de la Corte nos llevó muchísimos años. Lo del INE es para la democracia. Debería ser intransitable eso, ¿no, Beatriz? Yo espero que sea intransitable. Es decir, oiga, no van a llegar a modificar, que tengan mayoría, alterar todo el equilibrio constitucional. Los que tienen mayoría ahora la pueden no tener mañana, ¿no? Lo que es muy curioso es que cuando no tenían la mayoría, su discurso era totalmente distinto. Y sus defensas a ultranzas de cosas que ahora cambian y modifican y se les olvida que defendieron, eso es muy triste. Eso es muy triste. Me parece que una de las cosas que la sociedad está viendo es un empobrecimiento del debate político. Pero ya no hay debate político. Por eso. Yo cuando la veo digo, bueno, por lo menos hay oradores ahí que discuten conceptos. Digo, es una cosa terrible, todo se convierte en ¿estás a favor del presidente o no? Digo, los tiempos del hashtag ayudan a que todo se hipersimplifique, Beatriz. Sí. El lenguaje rápido, las comunicaciones en red, pero esta idea de que el discurso simplificado es el que le gusta a la sociedad es una simplificación de la sociedad. Obama no tenía un discurso simple. No. Obama tenía un discurso complejo, no tenía un discurso siempre breve, y Obama logró sacudir a la sociedad norteamericana con un y al planeta todo, senador. Y transformar una historia de siglos en Estados Unidos, ¿no? El discurso en el Cairo, el rebalanceo del Pacífico. Digo, un hombre que tenía una visión muy completa, pero mucha gente me dice también, bueno, está en riesgo todo eso. ¿Dónde está la oposición? ¿Todavía no se recuperan del tanganazo del 18? Yo creo que nosotros tenemos como oposición la desventaja de que nos cuesta mucho trabajo comunicarnos. Mire, Leonardo, yo debo haber dicho en el Senado unos 25 discursos. La sociedad sabe que dije 2. Y los otros 23, ¿qué pasó con ellos? No tengo una buena estrategia de comunicación yo, está borrado el Parlamento, las escenas tragicómicas de lo que pasa en la Cámara de Diputados y lo que pasó dolorosísimamente en el Senado es lo único que recuerda a la gente. Cómo reconstruimos nuestra... Es terrible eso, ¿no? Sí. Oía Madero decir, pues tuvimos que entrar allá los empujones porque es lo que le hacen caso los medios de comunicación. Digo, me siento interpelado y me duele, pero también es cierto, ¿no? Yo creo que tenemos que reconstruir nuestra relación con los comunicadores democráticos. Creo que tenemos que lograr que se sepa lo que decimos, porque tengo una compañera extraordinaria que se llama Claudia Naya, que es una compañera que tiene un problema de locomoción. Es un personaje admirable. Sí. En cualquier país, Claudia Naya sería un gran personaje por sus valores. Aquí seguramente muchos están escuchando por primera vez el nombre de Claudia Naya. ¿Cómo logramos que la trascendencia derrote a la estridencia? No lo hemos encontrado, ¿eh? Yeah. Pero el equilibrio, digamos, de una oposición que tenga más visibilidad, una oposición que claramente cumpla la función que no pueden cumplir los empresarios o no deben. Mucha gente dice, ¿y por qué los empresarios no se oponen? Pues porque los empresarios no son oposición política. Esa función equilibradora, y yo supongo también muy necesaria para el presidente, se la pasa hablando con enemigos, con entes de razón, que lo quieren obligar a volver a la guerra. Dice uno, ¿y quién lo está obligando, presidente? Y se mete con
Calderón. Calderón no tiene ni partido, Beatriz. La oposición en el Senado ha logrado cosas muy importantes. Hacer el bloque opositor con todos los partidos que no están aliados a Morena es muy importante. Y es un bloque opositor no intransigente, no obstruccionista per se, sino por razones de fondo. Por ese bloque opositor logramos cambiar de manera muy significativa la Guardia Nacional. Sí. Logramos que la Guardia Nacional no fuese un instrumento plenamente controlado por las Fuerzas Armadas. Logramos que el mando en términos formales sea civil, pero eso es muy importante. Sí. Logramos que la propuesta de revocación de mandato cambiara estructuralmente. La descafeinaron. Le quitamos más bien los elementos la parte tóxicos, ¿no? Exactamente. Yo creo que es muy importante. Pero ¿cuáles serían las líneas rojas ahora? Las líneas rojas son, uno, lograr que se comprenda el valor de los órganos autónomos. Lograr que la comisión ya la perdimos. Yo espero que las autoridades competentes reconozcan el valor de los recursos que se han interpuesto. Porque la verdad es que, con lo respetable que sea la señora Piedra, se violaron muchas cuestiones de procedimiento, muchas. No solo de procedimiento en las sesiones del Senado, sino incluso cuando ella se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sus expresiones no correspondían a su realidad. No, y el presidente delineó el retrato robot de quien debía ser, que para alguien que ejerce una función de control como que no es lo más apropiado que el presidente esté jaleando, ¿no? Es decir, oiga, qué maravilla, señora, me va a controlar ahora, pues uno dice, debería estar por lo menos inquieto, ¿no? Pero si el tema se vuelve de dos polos, la voluntad del presidente de que sea una señora y la no voluntad del Poder Legislativo, ahí la sociedad se confunde. Y yo creo que eso se ha logrado con todos los debates. A mí me preocupa que haya habido 30 artículos constitucionales modificados, así como con sordina, ¿no? No hablamos de una nueva constitución, pero 30 son muchos. ¿Hay confianza en los grupos parlamentarios del Senado para seguir adelante nombramientos? Pues les tocan muchos muy delicados. Nos preocupa mucho, creemos que es indispensable que las propuestas que vengan del Ejecutivo cuando menos cumplan lo que dicen las leyes orgánicas de los organismos a los que rigen. Y desde luego para la sociedad mexicana es indispensable defender la autonomía del INE, y eso significa muchas cosas. ¿El Banco Central no corre riesgo? Yo espero que no. En este... que ahí viene el coco de la gran crisis económica, jugar con el Banco Central pues es simplemente suicida. Pues está jugando con la función electoral, con lo de Bonilla. Digo, son palabras mayores, ¿no? Como diría Espota. No las que se refería a Espota, pero son palabras mayores. Efectivamente. Por cierto, en el caso de Bonilla, en la comparecencia de la secretaria de Gobernación, yo tuve una intervención muy enérgica, exigiendo que se pronunciara la Secretaría de Gobernación sobre el tema, porque me parece que es su responsabilidad en cuanto al papel que juega en la política interior, y desde luego exhortando a la Suprema Corte a que actúe con estricto apego a derecho. Lo de Bonilla sería un golpazo a la democracia mexicana. Sí, absolutamente. Pregunta, porque dos preguntas más y la dejo ir porque sé que tiene cosas que hacer. Dos funciones que tiene el Senado centrales para la vida de la República. El federalismo, ¿cómo lo sientes? ¿Está efectivamente, está en riesgo el federalismo? ¿Los gobernadores y los, presidentes municipales tienen la autonomía necesaria para desempeñar sus funciones? Yo creo que el problema central es que no tienen el presupuesto necesario. Que por esa vía autonomía escrita, pero que no se corresponda con presupuesto para poder conducir el desarrollo. Y me parece que es indispensable, en el replanteamiento de la estrategia de seguridad, no ignorar el papel que deben jugar las autoridades estatales y las autoridades municipales. Finalmente, la vida diaria en el país se da en los municipios
y en los estados. Yo creo que hay una terrible tendencia al centralismo. Habría que pensar en una nueva coordinación fiscal. Hay que pensar en una nueva. Ese es uno de los temas. Es uno de los temas que estamos dialogando en el grupo parlamentario del PRI con los otros grupos parlamentarios y desde luego con los gobernadores. Porque el Universal, junto con muchas universidades y el Senado de la República, ha trabajado una agenda muy completa de cómo pensar el tema del federalismo. Yo creo que no va a haber una gobernabilidad completa, además usted ha sido gobernadora, si no hay efectivamente, pues no tienen las capacidades los gobernadores del país para funcionar. Y en política exterior, que es una, digamos, atributo fundamental del Senado de la República, ¿cómo siente la conducción de la política exterior? ¿Cómo está esa situación en el país? ¿Cómo la valora? Bueno, creo que tenemos el escenario del presidente de la nación más poderosa del mundo que innovó la política exterior, la volvió una cadena de tweets, un tweet el lunes, un tweet más fuerte el lunes en la noche, luego el martes se desdice en otro tweet, luego el miércoles te da unas palmaditas y lamentablemente, como en una ópera bufa, todo mundo salta en función de los tweets. Entonces creo que eso es un deterioro grave de la política exterior. ¿Están bien informados de lo que México está tomando como decisión? Me parece sorprendente, Beatriz, hace un momento lo decía, que hayamos auspiciado en la OEA una declaración en la que llamamos terrorismo a lo que ocurrió en una cosa horrenda, ¿no? Por supuesto, en El Paso. Pero cuando uno invoca eso del terrorismo del otro lado, se puede voltear con mucha facilidad. Bueno, usted también ha sido diplomática. Estas cosas se vuelven con mucha facilidad en contra de uno, ¿no? Sí, por eso creo que es muy, muy delicado creer que la sustancia de la política exterior se dirime vía tweets, vía declaraciones, etcétera. Si caes en ese juego, siempre se puede ir escalando. Creo que nunca como ahora se requiere mayor seriedad y mayor solidez y desde luego una defensa cerrada de la soberanía nacional, ¿no? Beatriz Paredes, es un privilegio recibirla. Para mí, senadora de la República. Y bueno, pues Beatriz Paredes, muchísimas gracias.